decía que los derechos que están quedando en el texto definitivo son, si nos guiamos por los numerales del artículo 16, que es el equivalente al artículo 19 de la Constitución vigente, 36, si no recuerdo mal, ¿no? Hay 36 numerales que especifican derechos como, algunos conocidos, por supuesto, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad, al debido proceso, eh, el derecho a la libertad económica, el acceso a todos los cargos de la administración pública o del Estado, obviamente el derecho de propiedad, la igualdad tributaria. Y hay algunos, bueno, está la libertad religiosa, que ha sido bastante, no quiero decir controvertida, sino que ha sido foco de atención porque se le incluyó una cláusula que no está presente en la Constitución vigente, que es el de reconocer la objeción de conciencia como un aspecto de esta libertad, entregando al legislador las formas y casos en que esta forma de la libertad religiosa, que es la libertad, que es la objeción de conciencia, se ejerce. Obviamente está la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, está el derecho a la vivienda, en fin, podríamos alargarnos, Mm, pero en resumen, diremos que además de consagrarse en el texto todos aquellos derechos y garantías que están en la Constitución actual, se añaden otros que vienen a ampliar el reconocimiento explícito de derechos y garantías de las personas. Y tú me preguntaste ya. alguno que tuviera que ver directamente con la Con niñez, ¿o me infancia, equivoco? sí, con niños. Mm. Mira, voy a tratar de hacer memoria, Ingrid. Estoy seguro de que hay algo en el derecho a la educación, en la Mm. libertad de enseñanza y en la libertad religiosa, Ya. porque en los tres había, obviamente que el texto bueno, hasta el sábado se estuvo moviendo, entre comillas, y yo no me acuerdo el detalle, pero sí que había en cada una de estas tres un reconocimiento explícito al derecho de los padres para educar preferentemente a los hijos y como una proyección de ese derecho preferente, el poder eh, crear establecimientos educacionales conforme a un proyecto educativo que obviamente incorpora las posibilidades de un proyecto educativo confesional. Esos son los que están en el artículo 16. Eh, Ya. Precisamente respecto de esos derechos preferentes de los padres, que es a elegir no solo el colegio, sino que también ellos ser los educadores prioritarios de los niños, ¿cómo queda el tema de la tómbola también ahí? ¿Se habla respecto a ese tema y qué tan afianzado queda el derecho del padre como primer educador, no solo a elegir, sino que también como primer educador? ¿Cómo quedó finalmente? no hay en el texto ninguna referencia explícita a la tómbola. No se hace referencia a ningún mecanismo de azar a la hora de distribuir los siempre escasos cupos en colegios Mm. más demandados, en donde hay que recurrir a este mecanismo para distribuirlo. No hay ninguna referencia explícita, pero sí hay referencias que indirectamente podrían terminar con la tómbola, porque el derecho preferente de los padres incluye, ¿no es cierto?, el de elegir la educación de los hijos, Eso. el reconocimiento a la apertura, ¿no es cierto?, del sistema educacional, es explícito, y eso podría llevar fácilmente a interpretar el sistema como la tómbola, que termina a veces privilegiando a niños o familias que no tienen nada que ver con el proyecto educativo de que se trata, o que viven súper lejos del colegio en cuestión, Claro. postergando a quienes viven ahí al lado, sería inconstitucional. Hay Sí, buenos profesor, argumentos para solo eso. para agregar, cuando usted señala que podría, es porque la constitución nueva que se ha escrito apertura la bajada con leyes en lo legislativo. Por las dos razones. Por una Ya. parte, porque el legislador, proyectando lo definido en el texto constitucional,
podría perfectamente recuperar lo que había antes de la tómbola o diseñar un sistema distinto que termine con el azar y permita a los colegios otra vez el tener procesos de selección que sean coherentes con sus proyectos educativos. El texto de la Constitución habilita al legislador, para utilizar una expresión que se ha oído bastante, para que dicte leyes de ese tipo. Y por supuesto que siempre está abierta la posibilidad de que sea un tribunal quien lo decrete, ya sea por la vía de la inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, eh, u otras vías, porque de hecho en el texto se están abriendo otras vías, por ejemplo, para cuestionar la constitucionalidad de decretos supremos, que creemos que también es una ampliación de las posibilidades para que un ciudadano de a pie pueda eh, recurrir ante el Tribunal Constitucional contra medidas, en este caso administrativas, como serían los decretos inconstitucionales, y ante la Corte Suprema con el recurso de protección, que también siempre es un camino abierto, siempre lo ha sido, pero con la nueva redacción, si esto llega a aprobarse el 17 de diciembre, con la nueva redacción, las posibilidades aumentan, yo diría, porque, insisto, es un texto en el que no queda lugar a dudas sobre el lugar que los padres tienen respecto del Estado a la hora de decidir lo que más le conviene a sus hijos, y eso tiene una bajada explícita en la educación, ¿no? Como una de las formas que los Exacto. padres aterrizan ese derecho. Ok, queda bien protegido. Gracias, nos queda Sí, clarísimo. sí. Ingrid. Buenísimo, profe. Bueno, y en ese contexto también teníamos una pregunta, pero siento que está siendo respondida, no sé si quiere redondear, en el tema de la libertad de enseñanza, que nos preocupa bastante también, porque ahí usted hablaba de crear colegios de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que los padres necesitan, a lo mejor colegios valóricos, confesionales, otro tipo de colegios de los que hoy día tenemos distintos, en donde puede existir la provisión mixta, que también fue muy atacada con la ley de inclusión el año 2015, y el derecho a la educación de verdad, o sea, que podamos elegir un colegio directamente los padres de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestros valores, nuestras normas. Eso es así, Ingrid, ¿verdad? me permite solo agregar para la bajada de la gente en la práctica, porque hoy tenemos una constitución que, si bien le permite a los padres también elegir y también ser los prioritarios en el derecho de los hijos, no obstante, el Ministerio de Educación, por ejemplo, saca reglamentos y saca normativas de educación que a veces están contra los padres. Sí, pues. Entonces, ¿cómo queda en la bajada al momento de la libertad de enseñanza? Entendiendo que hay colegios públicos, particulares o públicos subvencionados, y que a veces los colegios, como tienen que cumplir la normativa del Mineduc, tienen que a veces incluso ir en contra de sus propios principios. Entonces, ¿cómo queda eso protegido con esta nueva constitución? Bueno, las dos preguntas se responden con la misma respuesta, creo. Ya. El reconocimiento al proyecto educativo y al ideario del proyecto educativo se encuentra directa o indirectamente reconocido por lo menos en tres normas. La primera es la libertad, el derecho a educación, perdón, o la libertad de enseñanza. La verdad es que no me acuerdo cuál de las dos, pero hay un reconocimiento explícito, ¿no es cierto?, a lo que ya conversábamos, la posibilidad de que particulares creen, mantengan, obviamente, y puedan cerrarlos cuando llegue el caso, establecimientos educacionales con un ideario. Después está reconocido en la libertad religiosa, que es una garantía que incluye, ¿no es cierto?, la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias, de pensamiento. eh, Tiene en este texto que hemos estado trabajando un párrafo que se refiere explícitamente a la posibilidad de tener establecimientos educacionales eh, inspirados por creencias religiosas, ¿no? Y en tercer lugar, está indirectamente reconocido, porque no se hace ninguna referencia a la religión, en la libertad de asociación. Cuando se habla de la libertad de asociación, se hace una referencia explícita al ideario como uno de los elementos de ese derecho, de esa libertad. Es decir, crear asociaciones, en este caso estamos hablando de colegio, con un ideario
confesional o del tipo que sea, porque alguien podría reclamar, ¿no es cierto?, que tiene una determinada visión de cuál es el mejor método educativo, o que quiere tener un colegio para artistas o deportistas, pero en el contexto en el que estamos, ¿no es cierto?, desde estos tres derechos, ¿no? Libertad de asociación, derecho a la educación, libertad de enseñanza, los pongo en el mismo saco a esos dos para Sí. estos efectos, y libertad religiosa, te ofrecen pie para poder defender la creación y conservación de asociaciones de todo tipo con un ideario confesional. Perfecto, clarísimo. Respecto de la libertad de conciencia que usted señaló, ¿quedó finalmente incluida la libertad de conciencia institucional o solo la individual? Al final quedó incluida la institucional y la individual porque lo que se hizo, tácitamente, porque lo que se hizo fue quitarle, recortarle los apellidos. Lo que quedó Sí. consagrado en el texto fue objeción de conciencia, sin Sí. especificar si es individual O o institucional. institucional. Con lo cual se entiende, y sobre todo la historia de la ley en esto va a ser muy importante, se entiende que al no ponerle apellido, el legislador puede crear supuestos para garantizarle al individuo una objeción de conciencia o a una institución, como de hecho hace la ley de aborto en tres causales. Ok, ok. Nos está preocupando bastante el tema, hemos hablado de que los derechos parentales de los padres está totalmente consagrado, pero hoy día nos preocupa, y creo que algo ha esbozado usted, profesor, de esto, nos preocupa, por ejemplo, leyes como garantía de los derechos de la niñez, que hoy día está vigente, por la cual luchamos mucho. Un anuncio de introducir la ESI nuevamente como proyecto de ley, autonomía progresiva, que es lo que a los padres es la sombra que tenemos, porque hoy día todo lo hacen en base a la autonomía progresiva de los niños y que son sujetos de derecho, cosa que aclaramos, y usted lo sabe porque yo sé que usted es un seguidor de nuestro movimiento, sabe que nosotros estamos de acuerdo con la autonomía de los niños y con que son sujetos de derecho, pero ambas tienen que ser reguladas no por el Estado, sino que por los padres. Entonces, hoy día tenemos una ley de garantía de la niñez aprobada, pero se nos vienen otras, quedando los derechos parentales como nunca antes consagrados. ¿Cómo ve usted el tema de estas leyes y estos proyectos de ley? Yo les veo un futuro incierto porque en la discusión constitucional, y lo digo con conocimiento de causa porque estos fueron temas que se vieron todos en la comisión número 3 de principios y derechos fundamentales que yo integré, se trataron estos temas, se trató la autonomía progresiva, se trató el interés superior del niño, se trató el deber de cuidado de la niñez, y en cada una de esas discusiones quedó de manera explícita dicho que aquí quienes tienen la prioridad a la hora de precisar qué significa el interés superior para el niño son sus padres. Evidentemente que nosotros no ignoramos que hay casos dramáticos en donde realmente el Estado tiene que intervenir, porque el niño en su integridad está expuesto a serios peligros, ¿no? Espirituales, psíquicos, físicos. Y obviamente que el texto de la Constitución admite la posibilidad e incluso el deber de que el Estado tenga que intervenir para separar al niño de un contexto que le está haciendo daño. Pero eso será lo excepcional y así se prevé, que ese tipo de situaciones son excepcionales porque lo normal, y esto es un hecho estadístico, si se quiere, lo normal es que donde mejor están los niños es con sus familias, y por eso lo normal será que quien decide qué es lo que más le conviene al niño serán los padres y no el Estado. Y eso obviamente que tiene una proyección a los contextos educativos
particularmente allí donde el Estado define contenidos que puedan chocar con las convicciones de los padres acerca de qué es mejor para sus hijos. Y en un contexto como ese, la Constitución, aunque no resuelve el problema de manera explícita, debiera ser una herramienta muy útil para convencer al juez de que si respecto de la biología o la historia, eh, 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 por nombrar dos materias siempre sensibles, hay un conflicto entre los padres y el Estado, debe preferirse la voluntad de los padres, ¿no? Debe preferirse la voluntad de los padres. Pero insisto, esto no es algo que esté resuelto de manera explícita, y por otra parte hay que recordar algo que puede ser bastante obvio, pero conviene tenerlo presente, que es que las constituciones no se aplican solas, sino que se aplican a través del legislador que dicta leyes, se aplica a través de los jueces que dictan sentencias, se dicta a través, o sea, se hace realidad a través de los decretos del presidente, etcétera, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que sigue siendo muy importante la pregunta: ¿quiénes son nuestros jueces? ¿Quiénes son nuestros legisladores? ¿Quién es nuestro presidente? Porque incluso con la mejor constitución del mundo, en estos términos, podríamos tener resultados nefastos y no poder contrarrestarlo porque tiene jueces que no le hacen caso a la Constitución o le hacen decir a la Constitución lo que quieren, y lo mismo con el legislador y lo mismo con el presidente. Perfecto. Respecto del tema del derecho a la vida, ¿no? ¿Cómo quedó finalmente el tema del aborto libre y de la eutanasia? Si pudiera explicarnos cómo quedó eso. El texto es bastante parecido al actual. Dice, ¿no es cierto?, la Constitución asegura a todas las personas la integridad física y psíquica, creo que dice, y después dice: la ley protege la vida de quien está por nacer. ¿Quedó de Que quién? sí, quedó de quien, lo cual es una moneda con dos caras. Por una Es, parte, por una parte es verdad que ese texto no supone nada nuevo respecto del actual. Ujú. Es decir, nunca nadie ha tenido dudas acerca de que aquello que está gestándose en el seno de la madre es, es un ser humano. Nunca nadie ha tenido dudas de eso, ¿no? Eh, Hay quienes pueden introducir variables como: mira, desde tal momento deja de ser, eh, pero, pero no se habla de algo normalmente. Y en todo caso, la redacción de la Constitución actual, que habla del que está por nacer, nunca ha sido interpretado como que la Constitución estuviera tratando al que está por nacer como una cosa, porque si no habría dicho de lo que está por nacer. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia en ese sentido, ¿no? Y por eso nosotros hemos insistido, por activa y por pasiva, que la situación actual de convivencia entre el texto constitucional y la ley de aborto no debiera cambiar. Por el solo hecho de dictar la Constitución, no debiera cambiar. Al mismo tiempo, y esta es la otra cara de la moneda, al reemplazar el qué por el quién, obviamente que se está queriendo decir algo. ¿Y qué es lo que se está queriendo decir? Se está queriendo decir con más fuerza en el texto de la Constitución que lo que hay dentro del seno de la mujer que está embarazada es alguien. Y nadie podría alegar lo contrario desde el texto de la Constitución, porque dice quién. Es un pronombre personal, ¿no? Es un pronombre pronominal. Entonces, se refiere al... Y con eso, nosotros no estamos cambiando lo que decía la Constitución, porque ya lo hemos dicho y hablamos sobre eso, sino que estamos explicitando de una manera mucho más robusta un Dándole un fundamento. énfasis. Claro, estamos dándole un énfasis a algo que yo siempre lo recuerdo, ¿no? En donde puedo, a algo que está en las bases de nuestro orden jurídico y político, ¿no?
que es que la vida del que está por nacer se protege. Esa es la premisa fundamental. No tenemos que olvidar que la ley de aborto es absolutamente excepcional, reducida a 3 casos. El principio general es que se protege la vida del que está por nacer, y yo siempre pongo como ejemplo esas advertencias que vienen en las cajetillas de de cigarro, cigarro, cigarro. que dice, fumar mata a tu hijo. O sea, ¿qué, qué, qué ejemplo más fácil para subrayar que nunca hemos tenido duda de esta base de nuestro ordenamiento jurídico y político? Buena. Ok, gracias. Y en cuanto al derecho a la salud, ¿cómo quedó? Tenemos gente conectada que tiene que ver con salud libre, profe. El derecho a la salud, ¿quedó como el derecho a la educación? ¿Nos interesa eso también? Eh, eh, en, en- en el, eh, en el aspecto, diríamos, esencial, quedó como el derecho a la educación, porque tanto en la salud como en la educación se le reconoce a las personas el derecho para elegir, ¿no? Para elegir si quiere, en el caso de la educación, para elegir qué colegio quiere para sus hijos; en el caso de la salud, para elegir dónde pone su cotización obligatoria, si en un sistema estatal o en un sistema privado, ¿no? Hoy día no existe un sistema estatal. La Constitución deja abierta la posibilidad, que nunca, por otra parte, nunca ha estado cerrada constitucionalmente, eh, pero abre la puerta de manera explícita a que el Estado también pueda, con los particulares, participar eh, de igual a igual, si se quiere, asegurando tu jubilación o tu invalidez. Eh, Se reconoce junto con ello, junto con la libertad para elegir, se reconoce explícitamente la propiedad que el cotizante tiene sobre las cotizaciones ahorradas, ¿no? Y Ajá. que se entregan al sistema, sea estatal, sea público. Es decir, incluso en un sistema eh, estatal de cotización obligatoria, en el marco de esta Constitución, eh, tendría que garantizar la propiedad de esos fondos eh, para el cotizante, que llegan hasta el punto de poderlos heredar, o sea, que también se reconoce expresamente. Quedó muy robusta ese derecho, y al mismo tiempo se reconoce, obviamente, la obligación que tiene el Estado de garantizar este derecho, reconociendo todas las, creo que lo llama así la misma Constitución, contingencias que pueden motivar una, eh, una obligación como esta, ¿no? Y habla de la maternidad, eh, explícitamente de la maternidad, de la jubilación, y bueno, en la enfermedad o invalidez, y ya no me acuerdo qué otras, pero eran varias contingencias. Es Ya. decir, como que se amplía o se explicita Se describe más claro. para qué es este derecho, y cuáles son las condiciones que el Estado debe tener en cuenta. Perfecto. Vamos con Ya. otra que la gente nos ha preguntado mucho, que tiene que ver con los tratados internacionales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también queremos determinar o saber quién va a determinar el bien superior del niño. Entonces, respecto de los tratados internacionales, se habla de que quedaron ratificados en la Constitución. Entonces, la duda que aparece, y que incluso Rojo Edward lo ha manifestado, es, ¿hay un riesgo de que los tratados internacionales sean como más potentes que la propia Constitución del país? ¿Cómo queda también protegido ahí, o quién determina cuál es el derecho superior del niño? Si nos pudiera aclarar, ¿existe algún tipo de riesgo o estamos en la misma situación que la Constitución vigente, por ejemplo? ¿O hay alguna puerta que se podría abrir y que desconocemos? La Constitución que se está haciendo ahora, el proyecto, es en este sentido mucho mejor que la Constitución vigente, por 3 razones. La primera, porque se explicita algo que no está en el texto vigente de la Constitución, que es que la Constitución es la norma suprema, y los tratados internacionales
tienen que interpretarse de forma compatible con ella, con la Constitución. Es decir, la Constitución es una norma de referencia a la hora de aplicar los tratados internacionales. Segundo, porque se excluye, segunda razón por qué el texto del proyecto es mejor que el texto actual de la Constitución, porque se excluye explícitamente lo que se conoce como soft law, que es todo este complemento no vinculante emanado de organismos internacionales y que muchas veces se utiliza para interpretar los tratados eh, con resultados que ni siquiera el mismo tratado contempla, ¿no? Y entonces se dice explícitamente que todos estos instrumentos, ¿no es cierto?, que no vinculan al Estado porque no son un tratado internacional, no pueden ser invocados en la sentencia a la hora de fallar un caso. Aquí lo único que puede citarse con efecto vinculante es el tratado internacional. Obviamente que si el juez o los abogados quieren invocar interpretaciones que han hecho los tribunales o organismos internacionales, etcétera, etcétera, pueden hacerlo. Pero lo que no puede hacer el juez es resolver un caso invocando soft law. Tiene que invocar un tratado internacional. Y la tercera razón es que la misma norma del proyecto constitucional establece la obligación de dictar una ley para explicar y definir cómo se cumplen las sentencias de los tribunales internacionales, que también es una materia importante porque hoy día eso está abierto. Y entonces el gobierno, que finalmente es el obligado a nombre del Estado a darle cumplimiento a esta sentencia, aunque a veces ha sido el Poder Judicial, el gobierno, o mejor dicho, no hay ninguna herramienta para fiscalizar que el gobierno no haga trampa a la hora de darle aplicación a la sentencia de los tribunales internacionales. Y por esa vía, por la ausencia de fiscalización, es muy fácil que se termine saltando el gobierno al Congreso para obtener resultados que por la vía democrática nunca habría podido obtener. Por esas tres razones, Carol, el texto del proyecto es mejor que el texto actual. Ahora, vuelvo a decir lo que antes dije. Ninguna constitución elimina o puede eliminar el riesgo de que un presidente inescrupuloso o de que malos jueces o de que malos legisladores le hagan trampa a la constitución. ¿Ya? Es imposible. Y por lo tanto, no querría que nadie interpretara de mis palabras que, dado que el texto es mejor por las tres razones que señalé, entonces no hay ningún peligro de que el día de mañana un juez resuelva un caso de mala manera, eh, eh, pese a que la Constitución decía lo contrario. Porque, como insisto, la Constitución no se aplica sola. Y si cae en malas manos, obviamente que vamos a tener malos resultados. Ya, Perfecto. Muy claro. perfecto. Vamos a ir con la última pregunta nuestra antes de que el profe se despida porque tiene un compromiso, justamente tiene que ir a una misa. Hay mucha gente que nos pregunta, profesor, ¿qué papel va a jugar el Congreso? Bueno, lo ha estado diciendo, pero según resultados del 17 de diciembre, de ser aprobado este proyecto, esta constitución, va a venir una bajada, ¿no es cierto?, legislativa, y ¿en cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años, 3 años? ¿En cuánto tiempo empieza realmente a regirse todo lo que es trabajo legislativo bajo una nueva constitución? ¿De qué depende esto? Bueno, lo primero que hay que decir, Ingrid, es que una vez que este proyecto sea aprobado, suponiendo que sea aprobado, corren unos plazos que en la práctica van a significar que la Constitución entra en vigor más o menos en enero del 2024. Y una vez que la Constitución entra en vigor, sus disposiciones rigen, y me perdonan la expresión, pero es como se usa normalmente en estos casos, rige in actum, ¿no? En latín, en acto, inmediatamente, eso significa inmediatamente, ¿no? La vigencia de la Constitución
no depende de que se dicten leyes. Ahora, otra cosa, y esta es la segunda parte de la respuesta, otra cosa es cuando la misma Constitución remite al legislador una obligación de dictar una ley para que entre en vigor esa parte de la Constitución. Te pongo un ejemplo. El mismo caso que hablábamos del cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales. La Constitución dice que deberá dictarse una ley para que se establezca el modo como se cumplen las sentencias de los tribunales internacionales. Y después hay una norma transitoria que dice que, yo no me acuerdo exactamente el plazo, pero dice que dentro de 12 meses, contado desde que la Constitución entra en vigencia, el presidente deberá enviar un proyecto de ley para que se indique cómo se cumplen las sentencias. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos respuestas que conviven. Por una parte, la Constitución, por defecto, entra a regir inmediatamente. Y excepcionalmente, la vigencia de sus normas queda condicionada a que se dicten leyes en todos aquellos casos en que la misma Constitución le ordena al legislador dictar una ley para que tenga eficacia esa norma constitucional. Y eso son plazos que varían, o sea, dependiendo la materia, hay obligaciones de 6 meses, hay obligaciones de 12 meses, hay obligaciones de 24 meses, hay obligaciones de 5 años, y después hay otros hay otros lugares en donde no se establece ningún plazo, y eventualmente la Constitución podría quedarse esperando a que el legislador dicte una ley, que serán los menos, pero eso ha pasado y podría pasar. Y solo un minuto más de su tiempo porque nos Sí, llegan todavía me quedan preguntas. 5 minutos. Perfecto. Le queda. Él nos va a avisar. Para saber, por ejemplo, el tema de las contribuciones, cómo quedó finalmente, porque también es un tema que ha causado un poco de distintas opiniones dependiendo de quién está en la posición de las contribuciones. Sí, aquí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos recién, porque el principio general que quedó en el texto permanente de la Constitución es que nadie paga contribuciones por su vivienda principal o la de su familia. Es decir, si tú eres soltero, no pagas contribuciones por la casa donde vives. Y obviamente que si no eres soltero, tienes una familia, no pagas contribuciones por la casa donde vives con tu familia, ¿no? Que eso es lo que se llama, o se ha llamado vivienda principal, que entiendo que no quedó finalmente esa expresión en la Constitución, sino simplemente el inmueble donde vive la persona con su familia o su familia. Ese es el principio general, ¿ya? Y luego hay una norma transitoria que, espera, que estoy tratando de acordarme porque hay una segunda parte de esa norma. Claro, yo Pero ahora no. lo que había leído tenía entendido que iban a haber tramos también de vivienda o no. Y lo otro es que No, iba a no, ser paulatino la eliminación de la eso sí, contribución. eso Ya. sí, eso sí. Hay porque ustedes saben, lo habrán escuchado en el debate, que el Fondo Común Municipal, que es un instrumento para redistribuir los ingresos entre las municipalidades en Chile, se nutre de manera muy importante de este Importante, digamos, de impuesto. las contribuciones. Sí. Exactamente. Entonces, para evitar que por la aplicación de esta medida el fondo municipal quede desfinanciado, se establece una progresión en la aplicación de esta exención de contribuciones que dice que cada año, a contar de la entrada en vigencia de la Constitución, se te va a descontar un 20% del total que pagas por contribuciones. Entonces, si tú pagas 100 pesos por contribuciones, hoy día, el próximo año pagarías 80. Y el segundo año se te descuenta otro 20 y vendrías a pagar más o menos, me pierdo, Sí, o sí, sea, sí. aquí los números no Pero son exactos, se pero entiende, ¿no? Que por vendrías a año pagar 60. paulatinamente va a ir. Exactamente, y al cabo de 5 años ya no estarías pagando nada. Esto
Sí, tiene que armonizarse con la obligación del legislador de dictar una ley. En el fondo, la Constitución establece un incentivo para que el legislador dicte la ley, ¿no? Y perfecto. entonces le dice, mire, si usted, mientras usted no dicte la ley, cada año se le va a ir descontando un 20% a todos los contribuyentes. Y en 5 años no van a pagar nada. Así que mejor dicte la ley para, por ejemplo, excluir de quienes pagan contribuciones al tramo de personas con más altos ingresos, por ejemplo. Profesor, respecto, yo lo entiendo bien y ha quedado como muy claro. Respecto de Pero, esto del fondo municipal, solo cortito, respecto del fondo municipal, ¿cómo se prevé cubrir, digamos, en los municipios este dinero que llegaba por las contribuciones? Que también esa es como Sí, una ahí lo que también, pregunta. también en la disposición transitoria se le ordena al legislador Ya, eh, dictar una ley, proponerle al Congreso una ley para eh, decir cómo se va a compensar esto. ok, ya, Y ya. esa es la ley que tiene todos los incentivos para ser dictada, porque mientras más se demore, más plata, menos plata va a ir llegando al fondo común municipal. Pero el gobierno o el legislador no se va a poder quejar porque la regla está súper clara desde el principio, Sí, ¿no? ellos no, Y claro. esta norma entra en vigor en enero del 2026, es decir, 2 años después de que se apruebe la Constitución, empieza esta progresión del 20%, para todas las ¿no? viviendas, sin importar el tramo del costo de la vivienda, del avalúo. Entiendo que Eso, no la avalúo. quedó, entiendo que no quedó esa restricción finalmente en la disposición transitoria ni en la permanente. Y eso es precisamente algo que quedaría entregado al legislador. Decirnos si es que excepcionalmente hay viviendas que podrían no gozar de este beneficio constitucional. Pero aquí lo importante es señalar que la regla general es que, la regla general es que no se paga contribuciones. Y excepcionalmente el legislador podría disponer que hay algunos que sí pagan. Ese Perfecto, es el esquema. Según avalúo, ellos van a claro. determinar. Ahí van a tener que Y, determinarlo, el legislador Claro. tiene ok, que determinar. sí, Ya, si me profe, permite, mire, no Ya. sé, Carito, sí, porque sí, quería solo darle la ¿Mm? Solo la última, que hay muchos funcionarios municipales que están trabajando en los municipios, yo sé que lo hablamos antes, Ah, pero sí. tienen una duda respecto del artículo 38 de la actual Constitución, que habla de que están respaldados, que tienen beneficios ellos que son otorgados por el tiempo que trabajan. Entonces, hay voces que dicen que esto se elimina y obviamente que están motivando a votar rechazo. Entonces, la pregunta es, ¿queda igual, quedan protegidos, se eliminan ciertos beneficios de los funcionarios municipales? ¿Hay algo al respecto en la Constitución nueva? No, yo no recuerdo absolutamente nada que pueda justificar ese temor. Eh, Fake Al revés, news. hay un reconocimiento de la función pública y lo que sí que es interesante, pero obviamente lo veo con muy buenos ojos, es un trío de normas que tienen que ver con la modernización del Estado y que introducen criterios para profesionalizar aún más la función pública, introducir criterios de competitividad, evaluación, etcétera, que en muchos casos ya existen, pero ahora quedan fijados en rango constitucional y con eso la administración del Estado, que obviamente incluye a los funcionarios municipales, eh, no solo tendría un reconocimiento constitucional, sino también una suerte de reconocimiento de criterios que la profesionalizan, la agilizan. Yo no me acuerdo incluso si se prevé, por ejemplo, la indemnización por años de servicio, en fin. Hay que revisar las normas, son de la 109 a la 111, yo ahora no me acuerdo de memoria, son bastante largas, pero no hay nada en la Constitución que pueda hacer temer algo como lo que tú me decías. Y profesor, por último, con esto Claro, termino, perdón. yo me tengo que Solo lo despedir. último, el tema de la huelga, ¿cómo quedó de las huelgas? Es lo último, lo último. Lo único que te voy a decir es que se prohíbe la huelga de funcionarios públicos, igual que como ocurre con la Constitución actual, y que se reconoce la huelga como un derecho independiente de la negociación colectiva, pero siempre orientada a la protección de intereses laborales.
¿no? Es decir, no hay espacio para lo llamada huelga política, que se usa para ejercer presión y obtener fines distintos de los que convienen a los trabajadores, sino que queda circunscrita a los mayores beneficios para los trabajadores. Buena. Buenísimo. Profesor, les voy a pedir que prendan sus cámaras, que nos quedemos con una fotito del recuerdo mientras le agradecemos infinitamente este minuto, este tiempo que nos ha entregado. Nos costó harto, pero aquí estamos. Y bueno, no sé si hay tiempo a ver para unas palabras finales, si quiere, en el contexto, pero ya nos ha dicho todo. La importancia de elegir buenos legisladores también, si podemos sacar una buena constitución. Tener buenos legisladores, así que yo les pido que están todos con sus camaritas encendidas, nos van a tomar una fotito, no sé si el profesor mientras tanto quiere despedirse, profesor. Bueno, aprovechando que nos toman la foto, darles las gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde, los felicito por el interés que muestran al estar aquí, por las preguntas que me han hecho por intermedio de Carol y de Ingrid, obviamente agradecerte, Ingrid, Carol, por la paciencia que me tuvieron para que esto saliera adelante. Obviamente que en el futuro me encantaría que tengamos nuevas oportunidades porque por supuesto, creo que es muy importante y espero que se hayan convencido después de lo que hemos conversado hoy día, aprobar esta constitución, votar a favor de ella, porque realmente ofrece en los puntos que creo que más nos importan un texto como era difícil de imaginar, ¿no? Y no podemos dejar pasar la oportunidad. Y entonces ustedes tienen que hablar con las personas que les rodean, que quizá hoy día están pensando en votar rechazo, para que se den el tiempo para leer aquellas cosas que les importan o escuchar líderes de opinión que ellos reconocen para llegar el 17 con una opinión bien formada que yo estoy seguro de que en una inmensa mayoría les va a llevar a votar a favor, porque el texto es bueno. Bueno, con eso me despido habiéndole dado las gracias infinitamente y con la esperanza que estoy seguro que se va a materializar de que nos volveremos a ver. Les mando un gracias, abrazo profe. gigante y bendiciones. Gracias, Muchas bendiciones. gracias. No se vayan.